Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Una nueva edición de Zona Crítica Cuyo en esta parte que es la que nos parece, la que nos gusta más en términos de, a ver, ¿cómo le digo? De riqueza cultural, Roberto, ¿estará bien así? Porque es obvio que nos metemos muchas veces con temas de la política, qué sé yo, que son densos y demás. Pero cada tanto invitamos gente, invitamos personas, invitamos artistas, invitamos hacedores culturales, como se dice, que de alguna manera nos permiten navegar y a ustedes fundamentalmente conocer lo que son, lo que piensan y cómo se ha ido formando la cultura mendocina en nuestro caso, porque nosotros somos de acá de la zona de Mendoza, como ustedes ya saben, en Argentina, todos los hermanos que nos miran de Latinoamérica, que son un montón, que a veces estamos, y que nos permite, como les decía, conocer la obra, conocer el pensamiento y conocer un montón de gente. Hoy invitamos a Roberto Fiat. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Fiat nació allá por el No, 66, 50, sí, perdón, 58, perdón, 58. 58, es decir, que nació cuando, si se quiere, para tomar referencias, todavía no explotaba la revolución cultural que hubo en el mundo, ¿no? De la música alternativa en ese momento, ¿no? Pero la música disruptiva, cuando, si se quiere, se estaba formando el movimiento setentista, que si se quiere estuvo por todo el mundo y que en Mendoza también impactó años después, pero en una Argentina también convulsionada por la revolución fusiladora, como le decimos nosotros, que en el año 55 había derrocado a Perón e instaurado una dictadura militar. En ese contexto, en ese mundo, vino Roberto Fiat al mundo, de alguna manera, Una le metimos toda la carga y generación favorecida, la mía. una generación, claro. Muy, muy favorecida. Mira, aparecimos con una dictadura, después tuvimos otra. Bueno, hemos disfrutado de todo, de la revolución productiva, del salariazo, Por todos los éxitos por argentinos. hemos pasado por todos los éxitos, el 2001, la guerra, las Malvinas. La verdad, no nos hemos privado de nada. Es una Pero, generación que se ha dado todos los gustos. sí, todos los gustos. Y una generación que, bueno, se comprometió en su momento y se compromete permanentemente, mucha gente de esa generación, y de alguna manera eso se entremezcló con su obra artística. En este caso estamos en presencia de un músico, compositor, cantante también, ¿cierto, Roberto? Ah, Cantante. tratando. Muy importante y bueno, un poco eso vamos a hablar de él, que nos cuente, vamos a hablar de su obra y de la mirada que tiene sobre ese mundo en el que le tocó vivir y en el que le tocó crecer a Roberto. Roberto, me decías toda la vida en Mendoza. Toda la vida en Mendoza, la primera infancia y juventud en la sexta sección Ajá. de Capital, y después afincado en Godoy Cruz, en Villipódramo. ¿Por qué eh, decir Villa Hipódromo? Porque es la forma en que lo dicen los que viven en Villa Hipódromo. Ah, A veces lo mendocinizan un poco más al término y dicen Villa Hipódromo. es más, suena más, ¿no? Vos vas a escuchar que la gente, en vez de decir Villa Hipódromo, dice Villa Hipódromo. Ajá. En la zona se reconoce mejor. Y estamos en presencia de alguien que vive ahí directamente. Si habla de eso, ¿no? Si habla así. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo Bueno, hace fue? 25 años que vivo ahí y la verdad eh, es el lugar que me representa, Sí. digamos. Pero antes de eso, ¿cómo fue la Bueno, sexta? bueno, yo en la sexta sección vivía cerca del gimnasio número 2 a unos pasos, Ajá. y empecé a tocar la guitarra. Habré pasado un tiempo hasta que empecé a animarme a cantar frente a los amigos, el grupito de amigos. Eso me llevó a que algunos amigos que pertenecían a una parroquia de un poco más arriba, la parroquia de los Dolores,
me invitaran a un grupo juvenil que tenían ahí a que fuera a tocar la guitarra y cantar. Bien. Y entonces eso hizo con el tiempo que ya cuando empecé a componer las primeras canciones, tuvieron que ver con ese grupo juvenil, con la iglesia, con el cura, a punto tal de que algunas canciones que hice en ese momento llegaron a estar en el librito de misa, digamos, las cantaban en La la misa. incorporaron al repertorio. Ajá, sí, Mirá. por ahí, creo que por ahí suena alguna todavía, una muy conocida que era Cristo Calla, que fue una canción que yo compuse en esa época y bueno, y tuvo ese recorrido, terminó siendo Mirá. parte del librito de misa. O sea que antes, vamos a aclarar algo que no dije, pues se pasó, el conductor se les pasan todas, pero Roberto es uno de los fundadores y miembros de los Alfajores de la Pampa Seca, es decir, gran banda mendocina, que están ahí, Roberto nos los pone. Nosotros tenemos una cosa verde, pero Roberto ha puesto sonando a los Alfajores. Somos dos Roberto y se confunde cuando estás hablando de uno o del otro. El que Claro. pone las cosas acá atrás es tú, Roberto Rey. Exactamente. Y Roberto Fías está acá. Y de paso aprovechamos con el Sergio Bonelli Sergio Bonelli, Carlos Cassiani en batería y Paula Cassiani y en Paula bajo. Cassiani. Carlos Cassiani también, es decir, histórico. Histórico y Sergio también. Los tres somos desde el principio. Desde el principio, Porque los Alfajores han tenido algunos cambios de bajista o incorporaciones de otros músicos, pero los tres somos la base desde el principio. Ujú, ujú. Bueno, después van a llegar, después de eso, digamos, esos primeros acercamientos a la guitarra, primeros acercamientos a la música, va a llegar, si se quiere, una madurez en el sentido Algo de así, armar claro. grupo y demás. ¿Cómo Ya fue eso? bueno, como te digo, empecé a componer y a medida que tuvo más volumen el repertorio que tenía, ya empecé a salir a tocar como solista en esa época. Y ya me invitaron a algunos festivales o lugares donde se podía tocar. Todavía no arrancaban los pubs, pero había algunos lugares, festivales, y tuve conexión con la Asociación de Músicos, que también organizaba toques, y ahí en esos toques yo tocaba como solista. Solista. Y interpretaba los temas que tenía en ese momento en el repertorio. Siempre componiendo. Siempre componiendo, sí. Vengo de una generación de músicos a los que nos daba mucha vergüenza hacer temas de otro. Mirá. Era una cosa rara, ¿no? Después, Al revés de hoy, ¿no? al revés que de hoy, pero en aquellas épocas a los que componíamos nos daba vergüenza hacer temas de otros compositores. Un trauma estúpido que afortunadamente después superamos, pero bueno, en ese momento era así. Así que cada uno subía al escenario y cantaba sus temas. Claro. Yo empecé a componer y bueno, así lo conocí a Bonelli. Bonelli en ese momento tenía una banda que se llamaba Sergio Bonelli La Mano. Y en esos festivales que organizaba la Asociación de Músicos, una vez me tocó, me pusieron en la lista, yo tenía que tocar. Y después tocaba Sergio Bonelli La Mano, que era su banda. Yo no lo conocía, ni él tampoco me conocía. Bueno, al terminar nos saludamos. Él me dijo que le había gustado mucho lo que yo hacía. Y yo le dije exactamente lo mismo de su banda. Y quedó ahí. Habrá pasado un año, 2 años, que nos volvimos a cruzar en otro festival o en la calle, no sé dónde, que me dijo, tendríamos que hacer algo juntos. Digo, bueno, dale. Tuvimos un dúo acústico durante un tiempo y también actuábamos en festivales, en eventos que se organizaban a tal efecto. Eso tuvo un desarrollo, después, bueno, dejamos un tiempo y finalmente me llamó una vez, me dice, hagamos algo, bueno, dale, venite. Yo estaba armando una banda en aquel momento con 2 músicos más y él vino y me dijo llamémoslo a Carlos Cassiani en aquel momento como percusionista y fue la primera formación de los Alfajores de la Pampa Seca.
Tres. Éramos 5. 5. Éramos 5. O sea, Bonelli, Cassiani, Cassiani, Iturbe en batería, Ajá. Cassiani era en percusión. claro. Estaba, para los nombres me voy a No volver importa, loco. no importa, pero bueno. Había un bajista y después incorporamos un tecladista, Ajá. Fiore, que bueno, ya no está entre nosotros, pero fue el tecladista de la primera formación. De la primera. Roberto, que era la era de los teclados, ¿no? Cuando venían Claro, arrancando. claro, en esa época no se podía prescindir de los teclados. Claro. Anduvimos un tiempo, éramos un montón, costaba coordinar ensayos y bueno, y no era muy rentable, pero en algún momento la banda, bueno, quedamos 3. Quedaron 3. Bonelli, Cassiani y yo. Ahí está. Pasamos a hacer una especie de trío acústico, porque Cassiani tocaba congas y Sergio y yo guitarras. Así que durante un tiempo trabajamos así como un trío. Hasta que una vez fuimos a tocar un lugar donde había una batería puesta atrás y Cassiani también es baterista, entonces en algún tema Cassiani se pasó a la batería, y tocamos en trío pero con batería, lo cual nos indicó que teníamos que buscar un bajista y así empezamos el derrotero de los Alfajores como 4, con 2 guitarras, bajo y batería. Ajá, ese es, digamos, el inicio de los Alfajores. ¿Te acordás de alguna canción de ahí, en el sentido, una que a vos te marcó, como que, viste esas cosas que representan la época de la vida de uno? Sí, en esa primera etapa grabamos un disco que se llamó La Banda del Garaje. Estamos hablando del 89, 90. Eso estábamos hablando de 89, sí. Uh-huh. Tengo que explicar, no fue un disco, fue un cassette. Claro. Porque si bien ya existían algunos discos, pero la mayoría de la gente no tenía dónde escucharlos, no tenía aparatos para escuchar los discos. Entonces nos pareció que era más popular o más accesible para la gente cassette, que todo el mundo tenía donde escuchar un cassette. Uh-huh. Y sacamos el primer cassette que se llamó La Banda del Garaje. Tenía montones de temas, no recuerdo ahora exactamente cuál fue. No tengo moto ni campera de cuero, lo que yo tengo es un frío que me muero y que de última soy inmortal, porque no tengo donde caerme muerto, soy un pescado en medio del desierto. Quisiera verte, necesito un pretexto y ni siquiera puedo invitarte a tomar sol, porque es invierno y se nubló. Yo ya ni pienso en decirte que te quiero, pues tengo miedo a quedarme mudo sin razón. Acercarme a vos. Si a vos te gusta el techno, estoy perdido. Yo solo escucho, yo solo canto rock and roll. Algo así. Buenísimo, buenísimo. Me está haciendo funcionar la memoria de hace 30 años. Mirá, genial. Un par de cosas como que van saliendo. Es decir, la identidad del rockero,
Es decir, porque me parece que es una letra que expresa rock de punta a punta, ¿no? Sí, Es decir, más que, porque vos decías más temprano, más más que los allá, símbolos, claro, la más allá de forma los de vida. clichés. Claro, Por eso mismo, porque el cliché del rockero es el tipo que anda en moto, que tiene campera de cuero y no sé qué. claro, Pero como nosotros veníamos de los barrios, teníamos otro formato de rock. exacto. Era el rock del barrio. El rock del barrio. Que quizá también, fíjate que cuando uno ve los orígenes del rock, también, ¿no? Tiene Pero más por que ver con supuesto, eso, sí, lo otro es ¿no? cliché, lo otro es Claro, con formato. la industria Claro que esa. la industria interviene y bueno, se Exactamente. chupa lo que le interesa del negocio y le da un formato más estándar, más que se vende más, digamos. Claro, que brilla más, quizás, Brilla ¿no? más, exactamente, ¿no? Nosotros empezamos con una guitarrita criolla tocando en el cordón de la vereda. Claro, Era claro. otra historia. Y en esa época, Roberto, estamos de alguna manera saliendo de lo que fue la primavera alfonsinista, Algo así. ¿ah? Y entrando al Menemato. Al Es decir, ¿y Menemato. cómo lo vivías vos? ¿Cómo lo viste vos eso? Nosotros fuimos detractores del turco desde el primer De momento. movida. El primer momento. Nos daba bastante vergüenza. Antes de que empezara a hacer los desastres que hizo, ya nos daba vergüenza su forma, sus maneras de manejarse. Pero cuando ya empezó la revolución productiva o el salariazo y quedó tanta gente sin trabajo y qué sé yo, nos queríamos morir. Ujú. Eh, pero bueno, era lo que había y lo tuvimos que aguantar el tiempo que estuvo. Y la primavera alfonsinista, la viviste así, como una primavera cultural y todo eso? Eh, Era una esperanza en el sentido de que veníamos de una dictadura, pasar a la democracia ya era una ganancia. Claro, Pero claro, los resultados no eran los claro, esperados y la cosa se empezaba a poner más picante claro. y empezó la hiperinflación y bueno, tampoco fue una cosa de loco. Ujú. La bancamos por esto que te digo, veníamos de una dictadura, estábamos entrando en la democracia. Claro. Hay algunas cositas de Alfonsín que se hicieron bien, el juicio a la Junta, esas cosas las apoyamos mucho y realmente nos sentimos representados Ujú, por eso. ujú. Pero bueno, los resultados no fueron óptimos. Bueno, entonces arrancan los alfajores, 90, junto con el menemato, y ahí a vivir en esa cultura y a En esa intentar cultura, crecer. intentar crecer. Nosotros siempre fuimos autogestionados, no Claro. teníamos una productora atrás, ni una disquera, ni nadie que nos pusiera plata para hacer cosas. Así que siempre fue remando en dulce de leche, de cada toque que organizábamos hasta grabar discos, lo cual en esa época era una fortuna lo que había que conseguir Mm, para poder hacerlo. Afortunadamente la banda fue avanzando y ahí es cuando grabamos Tarros con tarro con Malbones. Malbones. Tarros con Malbones, que como hablábamos hace un rato, Sí, es una representación del barrio mendocino, o por lo menos lo que era el barrio mendocino en aquellas épocas. Y el tarro con Malbón era algo infaltable en los barrios populares, donde, claro. En los bueno, patios. en los patios, es muy representativo de Mendoza, de la gente más humilde, porque el malbón es una planta muy generosa Sí. que se cría en un tarrito con tierra y da flores. Y Y entonces, aparte le da una belleza, un color a la claro, cosa. entonces era infaltable el tarro con Malbón. Y cuando hicimos ese disco, uno de los temas que hablaba de un recorrido del centro hasta Godoy Cruz, en una parte decía, y entre ladrillos verás tarros con malbones. Y nos gustó esa figura y terminó siendo el nombre del disco. Claro. Así que, Segundo disco. segundo disco, sí, Sí. sí. Y un disco que los llevó, Bien, la verdad que digamos, lo a crecer, movimos, ¿no? sí, crecimos mucho, lo movimos mucho. Hicimos toda una inversión para poder traer
a un operador que había estado en discos de Charlie, qué sé yo, así que era alguien que estaba muy, muy interiorizado. Y mucho sacrificio para conseguir el dinero, para las horas de grabación. Estuvimos internados un mes y pico grabando. Y bueno, el resultado fue bueno, fue Muy buen muy disco. óptimo. Muy buen disco. Realmente es un disco escuchable hasta el día de hoy. Sí, 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 sí. Recomendamos a todos los que no conocen los Alfajores de la Pampa Seca que nos están viendo, en Spotify, en YouTube, está la obra de los Alfajores de la Pampa Seca y bueno, pueden disfrutarla ahí, la verdad que es muy disfrutable, precisamente. Y ahí venís marcando. Ahí, bueno, esto de la identidad, que me parece que es un tema que a los alfajores los atraviesa mucho, porque ahí yo te planteo como lo que puede ver uno desde afuera. Primero, la consolidación como un producto de la cultura mendocina, es decir, un rock a la mendocina, un rock cuyano, decíamos por afuera, pero que también asumió, si querés, algunas diferencias con por ahí otros grupos y demás, que si se quiere, por ahí buscan la consagración por fuera de Mendoza, si se quiere, Sí, y como que, eso. viste, existe esa teoría de que, bueno, para que te vaya bien te tenés que ir a Buenos Aires, qué sé yo. Algo así. Y ustedes de alguna manera creo que recorrieron un camino que de alguna manera cuestionaba eso como idea absoluta, ¿no? Es hasta el día de hoy, cualquiera que quiera hacer algo que sea redituable, que sea rentable, no se puede quedar en Mendoza, tiene que irse a Buenos Aires como mínimo. Como mínimo. Ocasionalmente hay grupos que han logrado vivir en Mendoza e ir y volver, lo cual también tiene su costo, su precio, Sí. pero normalmente las bandas que han trascendido han tenido que irse de Mendoza. Sí. Y esa situación, si se quiere, sociopolítica que se da con el famoso elefantismo de la Argentina en Buenos Aires, ¿no? Ustedes la cuestionaron incluso, o sea, la ponen en una canción. También lo hicimos hasta lo hicimos un tema. Un tema que es un temazo. Claro, que dijimos que en definitiva Buenos Aires no tiene la culpa, la Claro. culpa es del funcionamiento de un Claro. país. Esto pasa en otros países, es normal. Las grandes capitales son el centro de todo, de la cultura, y bueno, en nuestro caso es Buenos Aires. Nosotros decíamos que Buenos Aires no tiene la culpa no es del chancho. ¿A quién se le ocurre hacer un país y un solo lugar donde poder vivir? Podés haber nacido en cualquier lugar, en el norte o en el sur, las montañas o en el valle, y ese lugar podría ser todo para vos y no sirve de nada si está lejos Buenos Aires. El sol sale siempre en el mismo lugar, pero aquí hace frío, solo calienta ya. Podés tomar un microtren, un avión, un platillo volador, un camión que te levante. No importa poco donde vos quieras ir, vas al norte o al sur, si pasas por Buenos Aires. Pudo ser muy bueno, quizás el mejor. Por vivir tan lejos nadie se enteró. Y así termina este humilde rock and roll que quisimos cantar sin ofender a nadie.
Quizás ahora nos llamó la atención, algún día tal vez, si viene de Buenos Aires, que va a ser campeón si vive aquí nomás. Debe ser muy bueno si viene de allá. Dios se encuentra en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Dios se encuentra en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Otro más, Robert. Impresionante. La verdad que está re bueno. Aparte tiene guitarra. Y como yo le decía a Roberto, en vivo, cuando ustedes vean, o en vivo la banda, tiene una particularidad que son esas dos guitarras, Bonelli y con un sonido muy especial, Bonelli y Fiat, que van adelante ahí, bueno, con la base también impresionante de los Cassiani. Padre e hija, que es un sonido muy particular, y yo por eso me animo a decir esto, es un rock cuyano, es decir, suena sanjonero, le dicen ellos, sanjonero. Qué característico también los sanjones, porque Mendoza está cruzada por sanjones y nació así. Pero claro, y también los barrios humildes que están cerca de los sanjones, o los barrios populares, el término de sanjonero se usaba mucho en otras épocas. Inclusive existe el nado sanjonero. Claro, pues de ahí venía, en los veranos muy calurosos, el sanjonero neto se metían en los sanjones a hacer de balneario, digamos. Balneario. Y bueno, y de ahí venía el término sanjonero. Sí, y que denunciamos la discriminación en las Olimpiadas, que han sacado la disciplina. La disciplina de sanjonero no está más. Es una pena. Es una pena, realmente. Y un error del Comité Olímpico Internacional. Roberto, ahí, el momento que la banda va creciendo, siguen grabando, seguimos discos grabando. y demás. Pero entra la sociedad argentina y Mendoza, donde ustedes vivían, en un periodo complejo, porque esto que vos decías, cuando el menemismo como modelo económico y social termina de alguna manera aniquilando la sociedad. Todo, una cosa que termina tremenda, después fin de siglo. Claro, termina después explotando con De la Rúa, pero en realidad era lo que ya venía sucediendo, digamos. Con De la Rúa termina de ser el desastre total, digamos. ¿Y esa realidad Sí, nos impactó, por supuesto, había que vivir en esos días. Es muy gracioso porque el tiempo pasa y la gente se olvida de lo que pasó en el 2001. Para nosotros fue una catástrofe, el país se cayó a pedazos, mucha gente sin trabajo, la plata no alcanzaba, escasez de cosas, una locura. Y que haya pasado y que la gente ya no se acuerde de eso es rarísimo, es muy, muy raro. Siempre hablamos de que hay que tener una cierta memoria histórica, como para no repetir, aunque sean los mismos errores. Claro. Cometamos otro, de última, probando, pero no caer en lo mismo, digamos, este tema de tener los ojos puestos en alguna potencia o qué sé yo, y ser tan domesticado por esas culturas, digamos. Claro. Pero bueno, a los que tenemos... ¿Cómo era hacer arte en ese momento? Y difícil, como siempre. Por supuesto, en el 2001 nos agarró mal, nos pegó mal, porque ya no... lo que hablábamos más temprano, que cuando hay una crisis económica, el arte es lo que primero se resiente, porque la gente lo primero que ahorra es no salir, no ir a pagar una entrada a un lugar o qué sé yo, y bueno, se pone mucho más difícil para los músicos, sobre todo, en todas las ramas del arte, pero bueno, yo cuento la parte que me toca. Así que era muy, muy, muy duro. Tal es así que estuvimos como 4 años sin tocar, desde el 2001. Mirá. Y volvimos
con una invitación al Mendorrock, un festival Sí, ahí en el Gabriela que Mistral. se hacía en el Gabriela Mistral, que creo que ya no se hace más. No. Bueno, gracias a una invitación a ese festival nos volvimos a reunir y gracias a ese toque y Ajá. bueno, que tuvimos que ensayar y todo lo demás, la banda volvió a los escenarios de Mendoza. Arranca una nueva etapa de los alfajores Claro, ahí. exactamente. Ajá. Qué interesante. Y sabes que antes de por ahí entrar en esa etapa, preguntarte algo más que tiene que ver con Mendoza y con lo que de alguna manera se discute muchas veces las políticas culturales. Porque yo cuando escuchaba tu canción recién, la de Buenos Aires, la canción, esto muchas veces se critica que las políticas culturales del gobierno tienen más que ver con ver qué banda traer. Incluso hubo una polémica cuando trajeron a no me acuerdo, un costarricense, un puertorriqueño a la vendimia Sí, que pagaron millonadas. Y por ahí, para la cultura mendocina, no hay como muchas puertas es abiertas. cierto. Es una óptica que los gobiernos debieran tener. Digamos, hacer cultura desde el Estado tendría que significar apoyar a las opciones del lugar, autóctonas, para que tengan el mismo brillo o las mismas posibilidades, aunque sea, que las grandes producciones. Una banda que ya es famosa, que está en Buenos Aires, que tiene Claro, discos, videos, tiene todo el aparato, y una banda de Mendoza que se formó acá, que tiene sus dificultades, que el mercado nuestro es muy chico, hay menos lugares claro. para tocar. Bueno, tal vez la función del Estado en estos casos sería apoyar todo lo que es autóctono, Ujú. tanto en la música como en el teatro o en lo que fuera. Esa sería lo ideal, El digamos. ideal, pero no sucede No muy a siempre menudo, ¿no? sucede. Hay épocas Ujú. de distintos gobiernos, no quiero No, está bien, está bien. dar nombres, pero ha habido, muchas veces tiene que ver con la persona que está a cargo de Ajá, cultura, y ha habido gente que lo ha sabido ver, los músicos, los actores, las actrices, eh, los artistas de Mendoza necesitan posibilidades. sí, eh, no tanto que te contraten para ir a tocar a un festival o no, porque bueno, a veces sucede, porque tiene que ver con el rubro en el que uno está. Hemos tocado muchas veces en festivales de rock, en festivales de blues, y bueno, venía el caso porque nosotros claro, hacíamos esa música. Pero más que nada, lo que necesitamos a veces es lugares donde tocar claro. y que se apoye tanto en lo privado como en lo estatal. A veces los lugares que quieren poner números en vivo los persiguen, porque tienen denuncia por ruido Claro. molesto, por no sé qué, y entonces cada vez hay menos lugares para tocar y eso haría falta, El digamos. Estado termina siendo un obstáculo, más que un... Claro, el Estado termina siendo el que nos impide tener más lugares donde Claro, tocar. claro, claro. Así que bueno, esa sería Hay que... lo ideal, digamos, que el Sí. Estado colabore en ese sentido, Ajá. en permitir que muchos lugares puedan evolucionar y entonces los músicos tengamos varias posibilidades donde tocar. Ujú. Porque aparte, viste que Mendoza tiene una cultura riquísima. Es decir, el Eh, teatro, la música. en todos los rubros, yo hablo de lo que me toca en la música, en todos los géneros hay grupos muy destacados, de muy buena factura, realmente que son un orgullo. En el folclore, en Ujú. el tango, en el rock, inclusive en géneros que no son autóctonos, como qué sé yo, el flamenco o Ujú. lo que sea, siempre hay un grupo que lo hace, pero a alta escuela, o A sea, alta muy escuela, bien, claro, muy claro. bien. Claro, y eso contrasta mucho con esta falta de oportunidad que genera el Claro, Estado, y ¿no? encima, claro, que tiene mucha productividad Mendoza, tiene pocos lugares, bocas de expendio, Para digamos, expresar. para poderlo Claro. expresar. Bueno, entonces arrancaron segunda etapa de Sí, los alfajores. y bueno, 2005, 2007, por por ahí. ahí sí, entonces ya
ya empezamos a rondar por los escenarios. Inclusive hicimos intentos de ir a Buenos Aires, fuimos a Buenos Aires, tocamos en varios lugares con mucha aceptación, fuimos a Córdoba, fuimos a Chile, fuimos al sur, fuimos a Cutralcó, Ajá. a poco de que se armaron El Cutralcaso. el Cutralcaso, nosotros estuvimos ahí. Ahí No toca. quiero que nos culpen de eso, no tuvimos nada que ver, pero estuvimos cerca. Y, y bueno, moviendo la banda, haciendo todo lo que se podía hacer dentro de las posibilidades nuestras, Ujú. tocando en todos los escenarios posibles. Realmente Salieron. Vos sabés que una vez hablando con el Roberto Rosas, el sí, artista plástico que ya no está con nosotros, me dijo algo muy interesante, que él me decía, no, porque le habían comprado unas obras en Nueva York, no sé, viste que el tipo era sublime, su sí, sí, trabajo sí. y demás. Entonces yo le pregunté, pero vos no te fuiste a vivir allá y demás. Me ofrecieron un montón, él vivía en Bermejo yendo para el Sauce. Y me dice, no, ¿a dónde me voy a ir? Dice, si yo nací acá y el mejor lugar que estuve en mi vida fue cuando había lagunas acá, cuando era niño. Y dice, y el tipo hablaba de París, de Nueva Sí. York, y hablaba con eso. Digo, ¿a vos te pasó eso? A todos nos pasa, cualquiera que haga algo con el arte, en algún momento se va a plantear si emigrar o no. Mendoza no está dando de comerle a sus artistas, como diría Marciali. Eh, y es así, la mayoría de los músicos mendocinos hemos tenido siempre otra actividad para poder Ajá, solventarnos. En el mejor de los casos relacionada con la música, dando clases o qué sé yo, claro. y en otros casos, bueno, otro tipo de trabajo para poder subsistir, porque si bien hay épocas muy fructíferas donde uno tiene un toque acá, un toque allá y no sé qué, y más o menos parece que va a funcionar, después hay largos periodos donde no No hay alcanza, trabajo, claro. no alcanza, no alcanza. Claro, no Y alcanza. en épocas de crisis como ahora, es muy difícil convocar gente a los lugares donde tocamos, donde se mueve muy poquito público, de 50, 60 personas, Ujú, y eso, más los costos que tenemos, es demasiado, eh, es poco rentable. ujú, ujú. Así que bueno, hacemos lo que podemos. ¿Cómo convive el rockero con digamos, el rockero, a ver, que se entienda bien, desde la juventud, ¿no? En la juventud que la vida, digamos, tiene como esa intensidad rockera, cuando uno se hace un artista, un rockero, en tu caso, mayor, una persona adulta, digamos. Es difícil compatibilizar el arte con la vida misma, digamos. Ajá, Pero bueno, en la Argentina creo que todas las profesiones pasan por algo parecido. Lo que pasa es que hay eh, otras profesiones que no dependen tanto del éxito. O sea, claro, si uno es médico, bueno, tendrá que hacerse una clientela, trabajar en un hospital, no sé qué. Pero va a subsistir, va a tener un buen desempeño, sin llegar a ser un premio Nobel, pero va a vivir, le va a claro. alcanzar para, no sé, para comer, para alquilar, para lo que sea. Pero si uno es músico, la cosa cambia, porque va a depender de lo bien que te vaya, el éxito que tengas, de que la música te dé para vivir. Entonces ahí se empieza a complicar. Ujú. Y bueno, los artistas en general tenemos que hacer una elección en algún momento de ver cómo organizamos nuestras vidas para no abandonar la pasión del arte, pero al mismo tiempo ver de dónde sacamos para comer y pagar la luz. Claro, Así claro, que, bueno, claro. es todo un tema. Eh, Había un maestro del saxo, el maestro Pablo Kusselman, Kusselman, ajá. que decía que ser músico es el arte de combinar los horarios, Claro. porque realmente los músicos a veces tenemos que hacer piruetas para hacer distintas actividades y mantener la actividad de la música. Exacto. Y aparte convivir con una mirada que existe, que mucha gente la tiene, que es cuando te dicen eso, bueno, yo me dedico al arte y te dicen, bueno, y Y aparte, aparte, ¿de qué viví? ¿de qué te vivís? Sí, la Claro. gente en las provincias sabe que lo que sabe cómo funciona.
y sabe que muy pocos, o casi ninguno, podríamos decir, puede subsistir o vivir exclusivamente de la música. Ujú. Si bien la música es un ingreso, pero no, a veces no alcanza para vivir o no tiene una estabilidad en el tiempo. Entonces durante una época viene bien y por ahí se cae. Claro. Entonces hay que tener otras Otra cosa. herramientas a mano para poder Ujú. llevar una vida medianamente normal. Medianamente normal, está bueno. Se han caracterizado ustedes también y las letras por decir cosas. Es decir, no solamente la cuestión por ahí que tiene más que ver con la cuestión del amor, el desamor y demás, sino que también se meten ustedes y dicen, hacen denuncia o compromiso social, se quiere, con poesía. Es decir, algo. Decir, Estamos atravesados por lo que nos pasa. sí, Esto que mismo que te decía, nosotros no hemos dejado de padecer la situación del claro, país nunca. No hemos tenido el éxito suficiente como para poder vivir holgadamente y no sufrir los vaivenes del país. sí, Entonces, eso inevitablemente ha hecho que a veces te salga. una situación saliera en una letra. Pero eso te quería preguntar, ¿eso te puede traer incluso a veces Nos ha complicaciones? traído dolor de cabeza, sí, ¿Sí? sí, sí. Sin embargo lo hacen. Y eso uno no puede evitar Ajá. algunas cosas, y sobre todo cuando tienen que ver con una pasión, como es la música. eh, las pasiones no tienen precio, no se venden y están ahí. Entonces, para nosotros decir lo que nos pasa es como normal, Es lo que sale, es lo claro. que sale. Si al gobierno de turno no le gusta y No les ha gustado, lo ¿verdad? A lamento. veces no les ha gustado. A veces no les Hay ha un gustado. caso, bueno, un hecho en el Teatro Independencia, creo que sos vos, una parte que vi en un video yo en las redes, que decís algo muy, muy interesante, como es decir, esto de tener en cuenta el dolor que por ahí está muy cerca nuestro con estas situaciones de pobreza, Tal cual, tal cual. que me parece que... Y tú, Bueno, incluso sospecho que les puede haber traído complicaciones ese no, tipo de cosas. y lo que pasa es que, bueno, a veces son temas muy, muy delicados y cuesta mucho tocarlos. Eh, a veces no es contra el gobierno No, actual, ni no, claro. contra el que pasó, ni contra el que vendrá, pero hay situaciones que hay que tener en cuenta para el ciudadano de a pie, digamos, más allá de la pertenencia partidaria que pueda tener o no. Pero cuando ya se cae en la ignorancia de decir que los pobres son pobres porque quieren o porque son vagos, eso no lo podemos permitir Eso te molesta profundamente. profundamente. Profundamente porque eso significa una ignorancia total de saber por qué o cómo se produce que alguien sea pobre o no lo sea. Y algún ingenuo o malintencionado podrá decir por ahí, bueno, pero Maradona nació. Maradona hay uno. Y ahora Ah, tenemos otro, Messi, son dos. claro. Pero el 90% de la gente que Se nace quedan. pobre muere pobre. Claro, O no lo entendemos. claro. Inclusive también sucede esto de que quizá hay muchísimos talentos, no solo artísticos, sino de todo Debe tipo, haber, que y se que pierden se van a perder por no ahí tener porque no hay oportunidad. manera, no hay manera. Las posibilidades cada vez, y más cuando el país cae en una crisis. Ujú. Porque cuando ha habido épocas de bonanza, ha habido algún incentivo de parte del Estado o de alguna asociación, una ONG o lo que fuera, para buscar esos talentos donde estén y ayudarlos a salir de... Pero eso en una crisis, donde la gente no tiene para comer. Claro, lo último que Es lo haces es ver. último que haces es ir a ver quién canta bien en la Claro, villa, digamos, claro. o quién baila o quién actúa. Entonces, más de una vez esos talentos van a morir ahí, casi siempre, y las posibilidades de esa gente de evolucionar, de salir de ahí o de tener, aunque sea un ingreso estable, una vida normal o medianamente normal, Mm, son muy pocas, ujú. son muy pocas.
Entonces cuando uno escucha esto de que los pobres son pobres porque son vagos, porque quieren, y la verdad que es indignante, es Claro. realmente indignante. Vos pertenecés a una generación, lo decíamos al principio, que vivió, nació, creció en un mundo que quizás en esto era más romántico, ¿no? Es decir, no romántico en el término, sino de que se preocupaba, digamos, por el otro, por lo que le pasaba, lo ponía en poesía, lo ponía en política y Yo demás. creo que es, Hoy, ¿cómo está eso? está olvidado, como hablábamos más temprano fuera de cámara, Sí. está todo tan partido, hay tal Ajá. como Las franja, segmentaciones. las segmentaciones que son tremendas. Eh, Estaba viendo un video que han subido a las redes de que en el Malva han hecho una muestra de Villa Miseria. Han hecho unas casillas con latas y chapas para que la gente vea cómo son las Villas Miseria. Ujú. Eso es de locos. A O tal sea, punto de a tal punto ha aislamiento. llegado el aislamiento que hay gente que no sabe cómo son las Villas Miseria. Y que compra cualquier discurso de por ahí, que el que pobre es pobre porque quiere, porque no se preocupa. Y entonces, a tal punto ha llegado que la gente vive en una burbuja, Ajá. que cada uno ve lo de su burbuja y no sabe más nada de los demás. Es tremendo, es Tremendo, tremendo, ¿no? es tremendo. Pareciera como que el mundo involucionó. Sí, es un retroceso, un franco Estamos como retroceso. en un retroceso, Es ¿no? un franco retroceso. Teóricamente, la amplitud de los medios de comunicación, las redes, todo tendría que tender a que estuviéramos más informados y supiéramos más de todo, y al final de cuentas no. Al final de cuentas cada vez la cosa es más parcial. Yo veo mi Mi terrenito, mi terrenito, finquita, claro. y de los demás no sé nada. Desconozco. Desconocer, la verdad no sé cómo explicarlo, pero hay una persona que se levanta a las 5 o 6 de la mañana y sale con un carrito a juntar cartones, y son las 12 de la noche y todavía está juntando cartones para obtener lo que significa una comida diaria. Claro, Si no entendemos, si no reconocemos que eso está mal, claro, bueno, no, claro. al cohete que hablemos de otra cosa. Exacto. Empezar por reconocerlo y después Y después también. vemos, claro. Y también salir de la posibilidad de que esto, viste, que se aparece como un mundo y un futuro, sobre todo, tan oscuro, ¿sí? Tan. Sí, nos da miedo a los que, sobre todo a los que somos más viejos, nos da miedo porque cuando nosotros teníamos 15, 20, estábamos creyendo que podíamos cambiar el mundo o Ujú. modificar algunas cosas y aparentemente no pudimos. Y lo que vemos en los jóvenes de hoy es esto que hablamos, de que están muy metidos en su mundillo y no tienen idea de lo que le pasa al de al lado o Claro. al de más allá. Y como dice el viejo refrán, divide y reinarás. Ujú. Son mucho más fáciles de manejar, tienen pocos ideales o ninguno, y les importa bastante poco lo que le pase a los demás. Ujú. Eso no ayuda para nada. Y sabes qué, la que se pierden también, Por ¿no? supuesto, pero Porque ni este hablar, mundo porque en este mundo nadie que se salva expresan. solo. Y este mundo que expresan las letras de ustedes, de relaciones, de amores, de barrio y demás, es un mundo maravilloso. Es Es un mundo una vida maravilloso. hermosa. Claro, tal ¿No? vez tiene sus Sí, bemoles, por tiene supuesto. sus sacrificios, y bueno, y no es fácil. Pero un mundo en el que todos pensemos en el de al lado sería mucho más vivible, Claro, mucho más claro. amable con la vida en un mundo así. En este mundo donde no solo ya no se piensa en el de al lado, se desconoce qué es lo que le pasa a otro. Nada bueno va a Nada salir. bueno va a venir Sí. de ese formato. Roberto, hicieron un disco que fue como una recopilación
grandes éxitos, por decirlo así. Sí, eso fue cuando cumplimos 20 años. Ajá. Había muchas grabaciones el sonidista histórico de los alfajores, que es Gerardo Burke, tenía la costumbre de grabar los toques. Él tenía una casetera, Ajá. que se llamaba, un aparato en el cual se escuchaban cassette, otro artefacto de la antigüedad. Y entonces él guardaba todos esas grabaciones de toques en vivo, y había muchos temas que habían quedado en el camino, no habían sido grabados, solo existían esos cassettes. Bueno, un día se nos ocurrió, y gracias a la invitación de una revista que nos hizo un número, digamos, especial, recordatorio, se nos ocurrió que podíamos hacer un CD que tuviera esas grabaciones que habían quedado. Así que recopilamos de esos cassettes de Gerardo Burke, hicimos un cassette, y entonces se vendió la revista con el CD de esas recopilaciones. Ajá. Eso se llamó 20 años. Sí, 20 años. Sí. Ya es algo. Ajá. Y bueno, y eso viste que siempre los artistas tienen, y más vos que sos autor también, es decir, hay canciones con las que, digamos, de alguna manera envejecer re bien, y otras que no tanto y demás. Sí, nosotros hemos tenido, no sé si suerte, pero muchas situaciones del país se parecen a otras situaciones que ya vivimos. Ajá. Y claro, y ahí cabe justo, claro. Y las crisis nos revitalizan las canciones. Claro. ¿Cuál de esas te parece que más o menos? Y bueno, eso pasó con una canción que... una revitalizada por la crisis. Hay una que se llama El Víctima, A ver. que no podía ser otro el título, que es una canción del 2001 precisamente. Ajá. Pero que si uno no dijera que es del 2001, podría ser de... ¿El 2024? Antes de ayer. Antes de ayer. En el taller de la ilusión dejé en reparación hace ya tiempo mi vieja fe y mi corazón, y no volví de maricón por miedo al precio. Si pasa demasiado tiempo los voy a perder, y en uno más sin nada adentro me convertiré. Este país que pega fuerte y va del brazo con la muerte, estoy sintiendo. Y aunque traté de hacerme el duro, no hay un mango, no hay laburo, es un infierno. Tratando de escapar ileso, te pasé a buscar. Y lo último que necesito es que me trates mal. Por eso no me trates mal, nena, que estoy huyendo. No me trates mal, nena, que ya no hay tiempo. De amor morí, resucité, y otras 1000 veces me juré, no vuelvo a hacerlo. Y aunque ando en busca de la luz, ya no me suben a una cruz, ni en pedo. Ya no me queda otra mejilla por poner. Y lo último que necesito es que me trates bien. Por eso no me trates mal, nena, que estoy huyendo. No me trates mal, nena, que ya no hay tiempo. Por eso no me trates mal, nena,
que estoy huyendo. No me trates mal, nena, que ya no hay tiempo. Tremendo, Roberto, aplauso. Salió aplauso de la tribuna. Les pido perdón por tengo que adaptar lo que hace toda la banda para que me... Claro, para que salga todo por acá en la guitarrita. Claro, pero bueno. Claro, no, pero alucinante. Bueno, este país que pega fuerte. Iba del brazo con la muerte. 2001, y parece que... ayer, sí. Impresionante. Se vuelven actuales. Y después algunas otras cosas que cantamos que son universales. Ajá. Como esto que hablábamos de la pobreza y Sí. que son discursos con los que venimos peleando hace tiempo, digamos, o sea, hace mucho tiempo que intentan instalar ese tema de que, bueno, acá el que quiere se salva, el que no trabaja es porque no quiere, y seguimos luchando contra ese mismo discurso. Sí. Desde hace décadas. Dice que lo ponen como meritocracia, que es una palabra media rara. Yo por ahí digo es una egoistacracia. ¿Viste? Claro. Es decir, es pensar. Mira, tenemos uno que se llama Por la sencilla razón. Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Por la sencilla razón de haber nacido ahí. Eso es por no trabajar, dicen los canallas. Y esa mentira tan vieja nos deja dormir. Hay poca gente acá cerca que lo tiene todo. Por la sencilla razón que siempre fue así. Vos que creíste ser parte y en el fondo del pozo vas a culpar a tu Dios si no te hace feliz. Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Y aunque quisieras no verlos, siempre están ahí. Hartos de dejar la vida por unas migajas. Hasta que un día se cansen, vengan por mí. Hay poca gente acá cerca que lo tiene todo.
porque entre muros y rejas se puede vivir. Vos admirás a esos tipos y odias a los otros. No te das cuenta, la historia se va a repetir. Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Por la sencilla razón de haber nacido ahí. Eso es por no trabajar, dicen los canallas. Y esa mentira tan vieja nos deja dormir. ¿Cuánto canalla? ¿Cuánto canalla por ahí, no? Pero es eso. Es tal cual. Y sabes que también se me surge, viste que por ahí se habla del artista popular. Y se dice el artista popular es el que le gusta a mucha gente. Y yo creo que no. Yo creo que el artista popular es el que de alguna manera recorre el pueblo con sus dolores, con sus alegrías y demás, y lo expresa. Debiera ser el que más los representa, digamos, o el que con su arte expresa lo que pasa, lo que el pueblo siente, exacto, lo que el pueblo padece o la alegría del pueblo también. Pero debiera ser eso. Lo que pasa es que el término popular se ha identificado con que es masivo, o que tiene mucha venta, que tiene mucha salida, muchos likes o no, lo que sea. Claro. Y entonces se cree que un influencer que capaz que, con perdón de la palabra, es un pelotudo, pero tiene muchos likes, entonces el tipo se dice que es popular. Es un popular. Y de popular no tiene nada. Tal cual. Prefiero yo, y mucha, la gente que nos escucha también, adherirse más a esta idea de lo popular como el que refleja, como el que refleja expresa, lo popular, el que cuenta, expresa, el que lo cuenta, el que lo... Y el que le dice canalla a los canallas. El que lo denuncia, claro. Claro, porque viste que muchas veces también el arte, viste, lavan un poco las palabras. Y hay veces que sí, que somos más, el artista tiende a ser más complaciente, porque tampoco nos gusta andar peleando todo el tiempo, pero hay cosas que hay que decirlas, desgraciadamente alguien lo tiene que hacer. El que diga que la gente es pobre porque es vaga, porque no trabaja, es un canalla. Exacto. Y no tiene otra... No hay otra forma de decirlo. No hay otra forma de decirlo. Lamento que se me haya ocurrido a mí, pero no lo inventé yo. Exacto. Vamos terminando, me dice Roberto, se nos va el tiempo. No podría hablar, pero cantidades. Pero vos, obviamente, a tu edad, mirás para adelante y mirás para atrás. ¿Qué ves vos? Y sabés, te lo pregunto, más de vos, si no, se me ocurre, no sé, vos corregime todo lo que tenés que corregir, de ese Cassiani Bonelli chiquitito, digamos, del 89-90, y todo lo que recorrieron hasta ahora, y digamos, hasta dónde llegaron, qué los trajo, ¿no? Así, y la en lo humano, en lo artístico. Muchas veces nos preguntan, y nosotros mismos nos hemos preguntado cómo llegamos hasta acá. Yo la respuesta que tengo, o más o menos, porque a veces es multicausal, tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente lo grueso ha sido que teníamos una pasión por la música, básicamente. Básicamente nos apasiona tocar en un instrumento, cantar, componer canciones, decir cosas. Eso era una pasión en nosotros, una pasión en Bonelli, en mí, y Carlos comparte con nosotros.
eso básicamente es lo que nos ha mantenido activos tanto tiempo y juntos porque, bueno, nos hicimos amigos, nos queremos y, bueno, eso también ayudó a que nos aguantáramos, porque hay que aguantar a un compañero de trabajo durante 30 y pico de años. Exacto, haciendo música. Donde también hay que tomar otras decisiones y hay que ponerse de acuerdo hasta en los acordes, hasta en el tiempo, hasta en muchas cosas. Haber logrado hacerlo durante 34 años es bastante. Eso básicamente ha sido eso. Después lo otro, de que si bien podríamos haber tomado otro rumbo, que tal vez nos hubiera dado un poquito más de conocimiento de la gente, o tal vez un poquito más de dinero, o vaya a saber que tiene que ver con esto de la pasión, que cuando uno tiene una pasión, una verdadera pasión por algo, esa pasión no tiene precio, claro. No se vende, realmente no se vende. Y entonces hay que hacerla, llegarla a cumplir de manera digna. Y la manera que nos pareció digna era contar las cosas como son, decir las cosas que nos pasan, como las vemos nosotros. Tal vez no tengamos la verdad, pero por lo menos somos sinceros. Es auténtico. Es auténtico. Contamos las cosas como las vemos, como nos parece que son, como las sentimos. Hay veces que contamos la experiencia de otros, pero de otros que conocemos. O sea, no nos basamos en cosas que no conocemos, no hablamos de lo que no sabemos, hablamos de lo que sabemos. Si hay que hablar de la pobreza, sabemos de la pobreza. Si hay que hablar del amor, del desamor, todos hemos pasado por ahí. Entonces, se juntó la pasión por la música con este deseo de expresar cosas y bueno, y ahí confluimos. No te corresponde algo quizá la pregunta, lo que te voy a preguntar, pero por ahí, ¿sentís que han contribuido a la cultura mendocina ustedes? Eso ya lo tendría que decir el tiempo y la gente. En algún sentido nosotros creemos que ha sido un aporte, por esto que hablábamos más temprano, de que la identidad de la banda, haber logrado, aún dentro del rock, que no es ninguna novedad, y sobre todo el rock que cultivamos nosotros, que es el rock clásico, haberle dado una vuelta de rosca para el lado de identificarnos y representar un poco lo que vivíamos, claro. El barrio y nuestras vidas personales están representadas en ese rock. Representar esa cultura. ¿Sí? En esa cultura, exactamente. Ahí está. Bueno, espero que le haya gustado. ¿Al productor le encantó Roberto Rey? Sí. Capo. Dice que quiere ser. El tocayo. El tocayo, qué grande. A favor total. Roberto, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Hace falta más espacio donde se pueda decir cosas y reflexionar sobre estos temas, más allá de lo partidario, pero no permitir que la ignorancia nos gane. O sea, podemos estar de un lado, del otro, pensar de aquí, pensar de allá, pero no dejemos que la ignorancia nos gane. No dejemos que nos vendan espejitos de colores. Ya eso ya pasó, y no anduvo bien. Sí, y vuelve y hay que seguir peleando. Y vuelve. Gracias. ¿Te querés ir con algún tema? Como vos quieras. Le voy a decir uno que no es mío para que por lo menos escuchen algo distinto. Dale. Esto es de las primeras épocas del rock, de una banda que se llamaba Box Day. Todo concluye al fin. Nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto y la risa allí terminan. Creía que el amor no tenía medida,
dirán. Hoy dejas de querer, tal vez a otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo, terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana, fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. Hoy dejas de querer, tal vez a otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo, terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana, fracaso hoy. Cuánta verdad hay en vivir, solamente el momento en que estás, sí, el presente. El presente y nada más. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana, fracaso hoy. Si hablo la cago, digo. Así que Bueno, directamente gracias. nos vamos con esto. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar ahí. Yo creo que les gustó, seguramente. Si les gustó, compártanlo. Lo ponen compartir, lo pegan y lo ponen en sus redes para que todos puedan disfrutar de esto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Zona Crítica. Chau.